Bien, que Dios les bendiga en esta mañana y que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Bien, vamos a entrar a nuestro tema. Está en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el verso 14, para que usted lo vaya buscando en su Biblia. Acá en Santiago este lado, bueno, acá está calentito, pero afuera está muy, muy helado, hace mucho frío y después en la garganta se afecta un poquito. Bien, Romanos capítulo 8, verso 14, leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el tema que tenemos para tratar de estar compartiendo con ustedes también. Y esta palabra también, que es un discipulado, haga bien a nuestra vida. Qué bueno, ¿verdad? Tener a alguien que nos guía, que nos ilumina, que nos dirige, que nos ayude en nuestras decisiones. Y ese es el glorioso Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, y Él nos enseña, nos redarguye. Él es nuestro maestro, el Espíritu Santo es nuestro maestro porque Él nos enseña y nos ayuda pues en tomar decisiones que son importantes en nuestra vida y que de eso va a depender también nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Dios. Todos necesitamos de alguien que nos ayude, que nos aconseje, que nos guíe, que nos ayude en nuestro caminar acá en la tierra. A veces tenemos hermanos que son mayores, que ellos nos aconsejan bien, nos enseñan, pastores también que nos aconsejan bien, nos enseñan la palabra, y otras personas pues que son guías espirituales que están con nosotros guiándonos. Pero sobre todo esto está Dios y está el Espíritu Santo, que es infalible. Acá todos nosotros los que estamos acá fallamos, pero el Espíritu Santo es infalible, Él no falla, no se equivoca, y todo lo que Él haga está bien. Y eso es lo que en esta tarde vamos a estar nosotros también compartiendo con ustedes en la forma en que Dios nos va a guiar en este camino mientras estemos acá en la tierra. Y siempre el Espíritu Santo va a estar presente. Lo importante es que nosotros podamos escucharle y también, por supuesto, pues que podamos hacer su voluntad, o sea, obedecerle al Espíritu Santo, que Él nos va a hablar siempre por su palabra, pues. Él no se va a salir de la palabra y no nos va a hablar otras cosas que no estén en la palabra o que no se ajusten a la escritura, ¿verdad? Él siempre nos va a hablar de acuerdo a su palabra, que fue inspirada justamente por nuestro Señor Jesús. Por eso podemos decir que cuán importante es vivir una vida guiada por el Señor. Podemos decir que nuestra vida es una sucesión de decisiones, porque en todo momento decidimos, ¿verdad? En cada momento estamos decidiendo. Puede que la decisión tomada no parezca muy importante en ese instante, pero a largo plazo sí puede serlo. Es importante entonces que cada decisión va a afectar nuestra vida, cada decisión nos va a ser importante, porque no tan solo tomamos una decisión en nuestra vida. Durante el día tal vez tomamos cientos de decisiones o tal vez miles de decisiones. Y qué importante serán estas decisiones que nosotros podamos tomar, digamos, ¿verdad? Diariamente, porque todo nos va a llevar o nos acerca a Dios o tal vez puede afectar nuestra relación con Dios. Cada decisión que tomemos, si está guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar al bien,
va a ser provechosa, y si no la hemos tomado con la dirección del Espíritu Santo, puede que afecte nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en los estudios y todo eso. Y por eso que es tan importante las decisiones. Podemos decir que todos nos equivocamos. Yo me he equivocado mucho porque tal vez he tomado decisiones muy apuradas, decisiones, ¿verdad?, en el momento. A veces tomamos decisiones por emociones y que después no podemos cumplir, digamos, lo que decidimos o lo que prometemos ahí en esas decisiones. Y eso es lamentable porque va a afectar nuestra vida, va a afectar nuestra credibilidad ante las personas, porque hemos hablado, hemos dicho cosas, hemos prometido, hemos decidido cosas y que después no podemos cumplirlas. Y eso nos afecta, ¿verdad? Nos afecta y de alguna manera nos afecta esa relación en esa intimidad con Dios. Pero Dios es un Dios comprensible y Él sabe, ¿verdad?, que nosotros somos falentes, que nos equivocamos, y no así Dios, que es infalible, es inmutable, que no cambia, que no tiene sombra de variación. Así que por eso que es importante poder tomar cada decisión. Y por eso una decisión puede cambiar totalmente la dirección, calidad o condición de vida. Las decisiones influyen en gran parte de nuestras vidas. Eso es muy importante, hermano. Hay decisiones que nos van a llevar al bien, nos van a prosperar, nos van a ser útiles en la vida, pero hay otras que van a afectar nuestra vida y van a afectar nuestras relaciones. Por eso que es tan importante contar con la guía del glorioso Espíritu Santo. Pero el hombre no tiene la capacidad de decidir correctamente. Nosotros como personas no estamos capacitados para hacer siempre lo correcto. Es verdad, hay decisiones que las sabemos tomar, las hacemos bien, porque Dios nos guía de alguna manera. Hay gente afuera también, gente sabia que no va a la iglesia y también toma decisiones correctas. Pero las decisiones que son trascendentales, normalmente la gente se equivoca porque no tiene la capacidad de decidir según Dios. En primer lugar, no siempre tenemos la información suficiente para decidir. Y en segundo lugar, tenemos un campo visual muy corto que no nos permite ver hasta la eternidad. Nosotros a veces decidimos cosas, pero no tenemos la capacidad de trascender como persona, no tenemos la capacidad de ver más allá, lo que va a afectar nuestra vida más allá de esta vida presente, ya que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a trascender. Sabemos que este cuerpo va a ir a la tierra, va a pagar tributos a la tierra, pero no tiene más memoria, pero sin embargo nosotros vamos a trascender. Por eso que nuestras decisiones deben ser, digamos, tiene que ser más, no podemos hacerlo humanamente, sino que necesitamos la gloriosa ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios para poder decidir correctamente y entender correctamente las decisiones que toma Dios para nuestras vidas. Que al obedecer no vamos a fracasar. Dios no ignora nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos en nuestras decisiones? Es que Dios está guiando nuestra vida. Eso nos va a dar la plena seguridad. Si las decisiones las tomamos por nuestra cuenta, entonces sí, por supuesto que estamos expuestos a equivocarnos y a cometer a veces graves errores.
Dice, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Para usted que a lo mejor piensa que no tiene, o sea, no es importante dentro de la iglesia, no es importante para Dios. Es lo que uno piensa a veces, pero sin embargo, cada persona tiene algo importante y que cada persona también es importante para Dios, porque Dios tiene un plan, tiene un proyecto con cada uno de nosotros. Para eso vamos a ver Efesios capítulo 2, el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay un plan de Dios, hay un proyecto de Dios que se tiene que cumplir en su vida. Y eso va a depender mucho en sus decisiones. ¿Cuáles son sus decisiones para poder también hacer la perfecta voluntad de Dios? Y si no, no prestamos atención y no acatamos la voluntad de Dios, bueno, vamos a fracasar en el Evangelio y seguramente en muchas cosas más en esta vida. Dice, Dios no nos ha hecho sin propósito. Dios, cuando nos creó, cuando Dios nos hizo con un propósito. Y ese propósito se debe de cumplir mientras nosotros tengamos vida. Dice, Dios tenía planes en el momento de crearnos y desea que cada uno lleve a cabo esos planes. Es el deseo de Dios. Además, estos no son carga para nuestras vidas, sino un beneficio, porque Dios quiere que tengamos una vida con buenos resultados. ¿Cómo vamos a tener esta vida con buenos resultados? Bueno, por la guianza y la ayuda de el Espíritu Santo de Dios. Solamente así vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos, ¿verdad? Cuando Dios nos guía, nos ilumina y cuando Dios nos dirige. Dice la palabra del Señor, yo Jehová les digo que mis pensamientos para ustedes no son calamidades, sino que son pensamientos de paz y de esperanza para el futuro, en lo que Dios dice. Él tiene buenos propósitos con nosotros, tiene buenos deseos con nosotros. Y eso va a depender ahora de nosotros. Si yo deseo ahora aceptar, ¿verdad?, la buena voluntad de Dios, los buenos pensamientos y los buenos deseos que tiene Dios para mi vida. La palabra de hoy dice que el Espíritu Santo nos guía para poder llevar a cabo todo según el mejor plan de Dios, no nuestros planes, los planes de Dios. Por eso el Espíritu Santo quiere ayudarnos en los momentos de tomar decisiones. Debemos recibir la correcta guía del Espíritu Santo para que podamos vivir correctamente y sin fracasos. Aún Dios, ¿verdad?, nos va a guiar siempre, nos va a guiar y nuestros caminos van a ser correctos, van a ser caminos de bien y de bendición. Pero aún así, a veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones y podemos sí fracasar. Pero si dejamos que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija, entonces no vamos a fracasar en nuestras decisiones. Si atendemos o captamos incorrectamente las instrucciones del Espíritu Santo, no nos sirve de nada. Dios tiene buenos propósitos, pero nosotros debemos estar alineados con Dios, en una buena relación con Dios, en una buena intimidad con Dios, en una buena comunión con Dios, y ahí va a resultar todo mejor. Pero si nosotros no acatamos la dirección de Dios, si no tomamos las decisiones que Dios nos está colocando por delante, entonces seguramente sí vamos a fracasar. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Es una pregunta. Dice, primero nos guía a través de la Biblia. Lo más importante, entonces, son las Escrituras.
Ahí está toda la información que nosotros necesitamos. Por eso que es importante estar atento a la palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo, y ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo y nos dice el objetivo por el cual fue escrita la Biblia. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno y qué importante es lo que Dios nos está enseñando. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, la Biblia es como el manual de nuestras vidas y no debemos mal utilizar la Biblia, que es nuestro manual. Es importante que usted esté atento para que no se equivoque. Vamos a ver la experiencia, lo que le pasó a una persona porque mal utilizó las escrituras. Les había un creyente fiel que ni bien se despertaba, oraba y leía la Biblia para vivir el día según el pasaje bíblico que le tocaba al azar. O sea, abrir la Biblia y colocar el dedo. Así era esta persona. Un día este creyente, luego de orar, leyó San Mateo capítulo 27, verso 5. Dice lo siguiente. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Eso lo leyó él con el dedito. El creyente se asustó, pensó que esto era una obra del diablo. Volvió a orar con ansias y abrió la Biblia nuevamente. Esta vez lo hizo en San Lucas capítulo 10, verso 37. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Eso está escrito, eso es lo que él leyó. Esta persona pensó que esto no podía ser la guía de Dios. Volvió a orar y habló y abrió la Biblia y vio San Juan capítulo 13, versos 37. Dice, y después del bocado entró Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ve. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Este creyente se ahorcó y se murió. ¿Por qué? Porque mal interpretó la Biblia, mal usó las escrituras. Yo conocía a una persona que usaba la Biblia como la usaría, digamos, como un horóscopo. Una hermana, estaba mal usando la Biblia. Por eso que debemos saber interpretar la Biblia con sanidad. Por eso deben tener estudios bíblicos con pastores o diáconos que conocen el principio de la interpretación correctamente. Imagínense lo que le pasa a este hombre, abrir la Biblia y colocar el dedo y ir haciendo, ¿verdad? Y al final se equivocó y se ahorcó y se quitó la vida y por supuesto que murió. Nos preguntamos, ¿sería esa la buena voluntad de Dios? Por supuesto que no es la voluntad de Dios. Cualquier persona racional, con un poco de entendimiento, sabe que no tiene que hacer eso. Tenemos otra historia. Dice que había una niña, ¿verdad? Que era de parte de una persona que tenía mucha fe en Dios. Era una niña inteligente, era una niña buena moza, y a esta niña le presentaron un joven y se enamoraron. Y este joven tenía buenas condiciones, pero al no ser creyente, los padres no le permitieron casarse con esta niña. Entonces, dice que esta niña vino a consultar con el pastor sobre el asunto del joven
y dice que el pastor le transmitió la palabra de Dios. Lo primero que el pastor hizo fue llevarlo a la escritura y llevarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que uno debe hacer, llevar las personas a Jesús. Y esta persona, este joven, al presentarle el pastor las escrituras, esta persona recibió a Jesús, recibió el Espíritu Santo, se emocionó mucho, lloró mucho, ¿verdad? Y aún fue bautizado y hablaba en lenguas, ¿verdad? Él se arrepintió ante Dios. ¿Y qué pasó con esto? Que ellos se fueron contentos y los padres le permitieron, ¿verdad? Le dieron permiso para que ellos se casaran. A esta chica dice que asistió a una reunión dirigida por la esposa de un pastor, la cual le dijo lo siguiente: si se casan, uno de los dos va a morir. Así que este casamiento no debía llevarse a cabo. El pastor le había hablado, habían recibido a Jesús, pero van a otro culto, y en este culto la persona que estaba dirigiendo el culto le dijo que no se debieran casarse, porque si se casaban, uno de los dos se iba a morir. Ahora, estas personas se amaban, por eso no querían separarse, pero al llegar al casamiento no deseado por el Espíritu Santo, no podían casarse y estaban preocupados e indecisos. Claro, porque alguien les habló de esa manera. Pero nuestra fe no es para predecir el futuro, sino para cambiar el futuro en el nombre de Jesús. Conversaba con un joven, con un hermano una vez, y él tuvo un sueño en que su papá se iba a morir un mes antes que falleciera. Y él tuvo ese sueño y él no oró a Dios, no oró para que Dios pudiera revertir esa situación. Y de eso él conversó conmigo después que su papá había muerto. Y yo le decía: si usted hubiera orado, Dios habría cambiado esa situación. Pero sin embargo, él recibió esa información de parte de Dios y él la ignoró. Y bueno, su papá falleció y se murió. Dios puede cambiar las situaciones. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero si nosotros no oramos, no le pedimos a Dios, entonces Dios no va a obrar en esa dirección. Nuestra fe no es para predecir el futuro, sino para cambiar el futuro en el nombre de Jesús. No es, ¿verdad? No es la Biblia así. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esa situación hay que orar mucho, ¿verdad? Hay que orar mucho, ¿verdad? Para que Dios revierta una posible situación negativa. ¿Qué hizo el pastor? Entonces les dijo que oraron mucho y el pastor también oró por ellos. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que ellos se casaron, ¿verdad? Y después de muchos años, ahora tienen más de 30 años casados, ellos viven y tienen hijos y ellos están viviendo con sus hijos. Entonces, si queremos ser guiados por Dios, debemos conocer y tener la correcta interpretación y tener el principio. Entonces, no podemos nosotros, ¿verdad? Porque alguien nos dice algo, de repente creer a ciegas. La gente a veces cree a ciegas por lo que se les dice. A veces, es verdad, el Espíritu Santo puede usar a alguien para hablarnos acerca de alguna situación, pero la cuestión es que no siempre es Dios el que habla. La mayoría a veces son las personas que hablan y no es Dios. Y eso que hace, infunde temor en las personas. Todo lo que nos diga debe estar de acuerdo a las Escrituras.
Todo. Si soñamos, debe estar de acuerdo a las Escrituras. Si alguien nos habla, debe estar de acuerdo con las Escrituras. Tener cuidado entonces. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién? Porque de repente a veces a la gente le gusta que les profeticen. Y hay personas que son especialistas para eso. Tienen profecía para todos. Yo no necesito que me profeticen. Ahora si Dios me quiere hablar y va a usar a alguien, bueno, gloria a Dios, pero no ando buscando que alguien me profetice. Porque yo también tengo mi relación y mi intimidad con Dios. Y Dios también me revela las cosas a mí. Ahora, si Dios me quisiera confirmar, por supuesto que puede usar a otra persona. En segundo lugar, debemos de orar mucho y siempre. Se le conoce como la acumulación de oración. Uno debe vivir una vida constante de oración. Debe tener tiempo a solas con Dios y mientras uno después durante el día también puede estar orando, puede estar clamando y le puede estar pidiendo a Dios. Y Dios ahí se revela en la oración, en la intimidad también Dios nos va a revelar ¿verdad? Su voluntad de acuerdo ¿verdad? A las situaciones que podamos estar viviendo. Como alguna vez le hemos comentado que en la palabra de Dios existen dos tipos de palabras. Una es el logos y el otro es el rema. ¿Cuál es el logos? Es el que está escrito en la Biblia. Así se le llama logos. Y el rema, lo vamos a ver, dice la palabra del tipo logos, es la palabra a nivel de Dios, lo que está escrito, ¿verdad? Por regla general en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. La regla es lo contrario, es la palabra a nivel de hombre. Dios descendió hasta el nivel de nosotros, ¿verdad? Y es la palabra dirigida para nosotros ahora. Vamos a leer para explicar un poquito después. Las dos son la misma palabra de Dios, ¿verdad? El logos como el rema. Pero la palabra logos no cuenta con mis actos. Solamente cuando el rema cuenta con mis actos. Es decir, para que el logos llegue a ser rema necesitamos de mucha oración. Y al orar mucho, Dios nos dará la capacidad de poder seleccionar las palabras que nos den inteligencia para poder decidir en las diferentes y difíciles circunstancias para que podamos tomar una decisión. Está la palabra, usted conoce todas las escrituras, lee toda la escritura, pero en el rema Dios le va a revelar cuál es la palabra, a dónde Dios le va a guiar por su palabra. Él va a usar esa palabra, de repente el predicador va a estar predicando y de repente se dice, largó o soltó un rema, él suelta una palabra y esa palabra le va a llegar a alguien. Y esa es la palabra la cual yo a veces necesito. ¿Se da cuenta? Por eso que cuando uno va a la iglesia es importante estar atentos a la predicación, porque en esa predicación Dios va a usar al predicador y va a soltar una palabra, y esa palabra tiene un destinatario, es para alguien, y si esa persona está atenta, entonces va a recibir esa revelación y va a recibir la confirmación o va a recibir, ¿verdad? O Dios le va a dar la salida en alguna situación que la persona pueda estar viviendo en el rema, porque usted escucha toda la palabra lo va a edificar, pero hay un rema que es para usted, es una palabra que es directamente para una persona o para dos personas, para un matrimonio o para una familia. Dios va a usar entonces el logo que es esta escritura que está en la Biblia y nos va a hablar a nosotros.
Por eso que hay que estar atento cuando Dios está ahí. Y ahí va a ser donde Dios, ¿verdad? Dios nos va a dar la capacidad de tomar a veces nuestras decisiones. En esa palabra, y uno está diciendo que está orando a veces y le está pidiendo dirección a Dios. Y estamos esperando. Y de repente sale esa palabra y se suelta y uno siente que le llega al corazón y uno la recibe y esa palabra se hace una realidad en nuestra vida. El gran punto 2 dice, es el sentido común. No debemos ignorar el sentido común. Decimos que la palabra de Dios supera el sentido común, pero no la ignora, porque la base del sentido común está compuesta por las experiencias del hombre con la inteligencia otorgada por Dios. A través de la Biblia, Dios nos enseña sobre los principios generales, ¿entiende? Pero no especifica para cada uno de nosotros. Dios, la Escritura está hablando en términos generales. Vamos a ver acá. Como ejemplo, nos habla del principio general sobre el casamiento. La Biblia habla acerca del casamiento, ¿verdad? Es bueno, dice, no es bueno que el hombre esté solo, mejor que se case y no se queme. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia en términos generales? Que el hombre se debe casar, bueno, o también la mujer se debe de casar, pero no está especificando. No le dice, usted se debe casar, y le diría, bueno, tiene que casarse con una mujer rubia, una mujer que mide 1,70 m y qué sé yo. No especifica Dios. Lo que está mandando, lo que está diciendo es que el hombre se debe de casar. Por eso necesitamos el sentido común para casarnos. Bueno, es el ejemplo, pero esto en el casamiento y en todas las decisiones que nosotros vamos a tomar en el futuro. Dice, armonización de las personalidades, diferencia en carácter, alto o bajo ideal y el aspecto exterior deben ser pensadas. ¿Entiende? Dios ordena casarse, pero nosotros vamos a ver los otros, pues. No sé cómo le gusta la persona, ¿verdad? Si le gusta pues, una mujer, si es hombre, le va a gustar una mujer morena, a otro le gustará de tez blanca, a alguien le gustará una mujer delgada, a otra le gustará una mujer gordita, ¿verdad? Y qué sé yo. Entonces, eso va a ir en la persona. Dios nos va a guiar, pero nosotros conocemos y sabemos qué persona nos gusta. Si es morena, ¿verdad? A mí me gustaban las personas morenas, pero no significa que no pueda haber otra persona. Pero si era eso, ¿verdad? A uno le gusta hacer las mujeres morenas o rubias, qué sé yo. Y eso es lo que uno tiene que pensar. Aparte de otras cosas, ¿verdad? No tan solo nos vamos a ir por buscar una mujer bonita y a lo mejor va a tener un mal testimonio, va a ser una mala persona, va a ser a lo mejor una pesadilla en el matrimonio. Todo eso hay que pensarlo, hay que discernirlo, hay que orar y pedir la dirección de Dios. Esto no significa de tomar decisiones de casarse por las pautas que hemos visto, sino que estas pautas deben ser pensadas con el sentido común, porque se tiene que convivir toda una vida con la pareja. Si nos puede seguir en la cámara, volvió. Ya, con la pareja. Entonces, tiene que pensar que usted se va a casar y con esa persona va a vivir toda la vida. Si elige mal y se decide mal, bueno, es probable que se fracase en el matrimonio. O sea, es el ejemplo que estamos dando. Puede ser en el trabajo, puede ser en los estudios y en muchas otras cosas. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente en 2 Timoteo, capítulo 2, en el verso 7. Dice,
considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de considerar siempre la palabra de Dios, los buenos consejos, y lo demás lo va a hacer Dios. Dios nos va a capacitar para hacer lo correcto y entendimiento para hacer lo mejor, ¿verdad? Aquí las cosas a veces no van solamente por apariencia. Tiene que haber algo más profundo en nuestra vida y también tiene que ir el discernimiento. Y bueno, y Dios nos va a dar la capacidad y vamos a ver quién es esa persona. Porque dice, hay un dicho que dice, vemos cara, pero no vemos corazones. Y a veces uno ve la cara y no ve lo que está por dentro en las personas, a veces en el trabajo, en los estudios y en todos los ámbitos. Tercero, también nos guía con las circunstancias. Dios desea guiar a cada uno de nosotros con sus planes, pero no puede dirigir nuestra voluntad, ¿verdad? Por eso Dios prefiere guiarnos a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, normalmente, la gente se niega a hacer la voluntad de Dios porque no conoce el futuro, no sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a usar las circunstancias para guiarnos a tomar las mejores decisiones. El ambiente que nos rodea, por ejemplo, que seamos hijos de Dios, estaba planificado antes de la creación. Nosotros no fuimos hijos de Dios, digamos, de un día para otro, ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Ahora Dios envía personas que puedan predicar su palabra y prepara las circunstancias para que las personas puedan escuchar. El plan de Dios se realiza si esa persona decide aceptar la palabra de Dios. Lo que decíamos antes, va el predicador a tomar un tema, y en ese tema, ¿verdad? Está la escritura, que es el logos, y va a soltar, ¿verdad? Un rema, que es la misma palabra, pero esa palabra va a llegar a nuestro corazón. Y así nosotros vamos a aceptar la palabra de Dios con toda la seguridad. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Dios. Y Dios está usando a un predicador que Él no sabe. El predicador no sabe nuestra situación, no sabe lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿él qué va a hacer? Y él va a hablar lo que el Espíritu Santo de Dios le dé. Dice, el plan de Dios no termina porque sea la persona acepte o no la palabra de Dios, sino que crea situaciones difíciles para que pueda creer en la palabra y poder pasarlas. ¿Qué va a hacer Dios? A veces uno no quiere obedecer y no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso que a veces tenemos problemas. A veces somos afligidos de parte de Dios. Y en esa aflicción y en esos problemas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a examinar. Y Dios nos va a guiar nuevamente, nos va a dirigir. Y así nosotros vamos a entender qué es lo que quiere Dios que hagamos, porque a veces no hacemos las cosas de buena a primera. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Bueno, preparar una situación difícil. Y ahí nos vamos a acercar a Dios muchas veces, y ahí vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Dice también, utiliza las circunstancias difíciles para bendecirnos. Supongamos que Dios tiene un plan de bendecir a una familia, ¿verdad? Espiritual y económicamente. Esta persona debe ser suficientemente humilde para recibir estas bendiciones. Dios quiere bendecir a todas las personas. Pero, ¿qué debe de haber? Debe de haber humildad en el corazón de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después las personas se ponen soberbias y se ponen orgullosas y se olvidan de Dios. Dice, porque al no tener humildad puede tomarse
tornarse soberbio y eso le va a hacer mal a la persona. La soberbia lo va a sacar del camino de Dios. El orgullo lo va a sacar. Y esas personas se van a rebelar contra Dios y van a querer hacerlo malo, ¿verdad? Delante de Dios. De repente la gente se olvida que fue pobre, ¿verdad? Y Dios los bendice. Y cuando tienen, se olvidan que fueron pobres y se olvidan de los pobres. Había un matrimonio y eran muy pobres, muy pobres. Y en esa pobreza, la esposa guardó el terno de su esposo, que era un terno que estaba ya de eso brillante y todo viejito. Y él lo guardó en el closet. Y Dios bendijo a esa persona después. Y con el tiempo, esta persona quiso entrar la soberbia, el orgullo, ¿verdad? De ser otra persona, se olvidó que era pobre. ¿Y sabe qué hizo la esposa? Fue al armario y sacó el terno. Le dijo, mira, ¿de dónde saliste? ¿De dónde vienes? Recuerda que tú fuiste pobre y que tuviste necesidades. A veces las bendiciones hacen mal. Las bendiciones nos ponen orgullosos. Las bendiciones a veces que tenemos, ¿verdad? El bienestar, empezamos a mirar mal a los que no tienen, a los pobres, a los necesitados. Y la gente se pone egoísta muchas veces. Se pone la mano apretada, no quiere bendecir. Y Dios nos da justamente para compartir. Por eso que siempre debe de haber humildad en nuestro corazón y depender siempre de Dios. Dice, pero tampoco termina el plan porque esa persona no llegó a ser lo suficientemente humilde. Y Dios desea que esa persona obtenga finalmente la bendición con humildad. A veces porque Dios no provee, nos da. ¿Por qué? Porque nos falta humildad, porque tenemos poquito y ya cambiamos. Y ya nos ponemos un poco soberbios, y ya nos ponemos orgullosos, y ya miramos a la gente sobre el hombro. Entonces debemos tener cuidado con esto, después de haber pasado, dice, por las circunstancias difíciles. Dios nos perdona, aunque nuestros pecados sean cometidos luego de haber sido hijos de Dios. Pero al ser repetitivo, Dios nos castiga. Cuando uno, ¿verdad?, es orgulloso, es soberbio, una, otra y otra vez, y Dios nos lleva a las circunstancias y uno no quiere obedecer, bueno, ahí viene la corrección de Dios, ahí viene, ¿verdad?, la vara, ahí viene, ¿verdad?, la correa, y Dios nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino y no nos alejemos de Dios. El amor de Dios, para que, ¿verdad?, es el amor de Dios para que ese pecado no llegue a ser una costumbre. Nos castiga a través de las circunstancias. Las circunstancias que nos rodean no suceden a nuestra voluntad, sino que dependen absolutamente de la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es tener tener de considerar entonces cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las decisiones que yo debo de tomar. Para eso debemos de tener un espíritu sensible y podamos oír la voz de Dios, podamos atender a la palabra, estar atentos digamos, a la predicación. Cuando se esté ahí, la gente a veces está con el celular, está conversando, está pensando en la casa, en el trabajo, y no está escuchando y no está atento. Entonces, ¿qué hace de repente? Dios suelta esa palabra, y justamente la palabra era para mí. Y yo estaba desapercibido, estaba conversando, estaba chateando, estaba haciendo otras cosas. ¿Y qué pasó? No recibí con fe ese rema, esa revelación y esa palabra de Dios. Bien, ya pasó el tiempo, no nos vamos a pasar como la otra vez que estuvimos como 1 hora y media hablando. Vamos a ir ya concluyendo
con el tiempo y vamos a dejar entonces la otra parte para la otra semana. Y ahí vamos a continuar con nuestro discipulado para que no se aburra y no se canse, ¿verdad? Y después se ponga a hacer sus cosas y no escuche, pues. Y la idea es que estemos aprendiendo. Así que vamos a estar orando al Señor y le vamos a estar dando gracias por esta palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios nos esté guiando por su Espíritu Santo y todas las decisiones que tomemos, las tomemos con la ayuda de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra de esta noche. Estamos aprendiendo, Señor, y sabiendo y pidiéndote que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras decisiones para que nos vaya bien, para que prosperemos espiritualmente, económicamente y materialmente. Gracias, Señor, por las personas que nos escuchan. Gracias, Señor, por las personas que están dispuestas ahí, atentas, Señor, a tu palabra. Oramos también, Señor, por las personas que están ahí en la plataforma y que ellos te dan el tiempo de escucharnos y de seguirnos y que muchos de ellos todavía no conocen a Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, Señor, les redarguya, Señor, de pecado, les enseñe que como persona, todo ser humano nace pecador y al nacer pecador, Señor, está condenado. Pero también el Espíritu Santo le revele que la causa por la cual Jesús vino, se humanizó a este mundo y vino ahí a morir en la cruz, es para quitar el pecado, para liberarnos del pecado, para liberarnos de la muerte eterna, para liberarnos de la condenación eterna, Señor, y salvarnos. Señor, por lo tanto te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo les dé un don de arrepentimiento. Ellos se arrepientan, le pidan perdón a Jesús y Jesús les va a salvar y van a ser llamados hijos de Dios. Oramos por los enfermos, Señor. Muchos enfermos están en sus hogares, en sus casas, en el hospital. Aumenta la fe, que ellos crean en el nombre de Jesús, que Él vino, Señor, allí para sanar también a las personas. Señor, Él ha dicho que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos todos curados. Que esta palabra, Señor, pueda entrar en el corazón de las personas, tener fe que en esta hora Jesús les sana, que Jesús dice, quiero, sé limpio, sé sano, y ellos sean en este momento, Señor, puedan creer en la sanidad divina, no importa cuál sea el nombre de la enfermedad, crea que Jesús hace una obra sanadora. Señor, puede hacer un milagro instantáneo o también un proceso. Yo creo, Señor, en la sanidad divina, creo en los milagros y creo que las personas que tengan fe ahora, Dios también les va a sanar. Enfermedades físicas, mentales, enfermedades del alma. Todas, Señor, son sanadas en el nombre de Jesús. Oramos por las personas que no tienen trabajo, para que tú le abras puertas de bendición. Haya alimento en sus casas. En este tiempo frío, haya calor también en sus casas, Señor. Bendice sus vidas, bendice los matrimonios, bendice las familias también grandemente. Prospera a cada uno de ellos y les vaya bien. Oramos por la iglesia, por tu amada, que sigue creciendo, para que también, Señor Jesús, muchos lleguen al conocimiento de tu verdad, se salven. Bendice a los ministros para que prediquemos tu palabra. Bendice, Señor, también a los evangelistas, a los misioneros que corren peligro a veces, Señor, llevando el mensaje. Guárdalos y que vuelvan con regocijo trayendo a su familia. Oramos por los perseguidos también. Señor, tenga misericordia de su vida, de su familia, de su integridad, y guarda su fe, que no falte, porque muchos, Señor, están muriendo por la causa del Evangelio. Oramos, Señor, por nuestra nación, para que en nuestra nación haya más paz, hacia una nación más segura, Señor, para que los gobiernos, las autoridades, Señor, gobiernen con equidad,
apliquen justicia, Señor, para que nuestra nación prospere, nos vaya bien y se abran muchas puertas de bendición. Oramos, Señor, por todas las personas que trabajan en las ciudades, en los pueblos, en las caletas, en el mar, Señor, donde las personas salen por la mañana a buscar el sustento y vuelvan por la tarde, Señor, trayendo alimento a sus hogares. Para eso te pedimos, como familia, como ministerio, como iglesia, que nos mantenga siempre en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a nuestro alrededor. Oramos también por Venezuela, los que están padeciendo, los que están sufriendo, los que están de duelo, los muertos, Señor, ya no están acá, pero hay muchas familias que están sufriendo por la causa de la muerte de sus seres queridos. Hay otros que todavía están atrapados en los escombros. Provee los medios, da sabiduría a los rescatistas para que lleguen, Señor, hacia las personas y los rescatan. Bendice y da sabiduría también a los voluntarios chilenos, Señor, que fueron del cuerpo, Señor, de bomberos ahí a ayudar para que ellos también, Señor, tengan éxito y puedan salvar a muchas personas. Te damos gracias por escucharnos, Señor. Amado, te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.